Todo buen fanático de la WWE conoce que la división femenina en esta compañía la verdad es que no siempre ha sido utilizada de la mejor manera. Pasamos de una época donde simplemente eran un acompañamiento, después de eso se les sexualizó y se utilizaba para atraer al público masculino y que se quedara viendo el producto. Pero esto cambiaría en el año 2015 cuando Stephanie McMahon decidió traer a Sasha Banks, Charlotte Flair y Becky Lynch a la programación, dándoles más oportunidades a las mujeres y de repente estas tuvieron combates con todo tipo de estipulaciones, cosas que normalmente estaban destinadas para los hombres. Incluso llegaron a estelarizar eventos que sinceramente no esperábamos que fueran a hacerlo, pero lo hicieron, no solo con grandes nombres, sino haciendo grandes combates, dándole importancia a esa división femenina y por supuesto con personajes que son altamente icónicos. La decisión de Stephanie McMahon de traerlas, incluyendo a Bayley, haciendo las 4 Force Women o las 4 jinetas, por supuesto, como la cara femenina que revolucionaría el wrestling, al menos en la compañía de WWE, porque sabemos que en TNA ya se estaba haciendo las cosas bien, en Japón también. Pero el tener a Bayley, Charlotte, Sasha y Becky, principalmente Becky, que logró vender tanta mercancía y atraer muchos ojos y mucho interés, la verdad es que fueron un acierto y esto revolucionó el wrestling. Y es la historia que todos conocemos. Pero, ¿y si no es así? La realidad es que inicialmente SmackDown estaba contemplado para ser un show secundario, pero específicamente centrándose en la división femenina como una contraparte a Raw. Esto ya nos demuestra que Vince McMahon tal vez era un viejo cochino, pero visionario. Tenía una idea clara que era darles oportunidades a las mujeres. Para ser honestos, al final el producto no terminó por funcionar como tal, se terminó convirtiendo en una marca secundaria donde veíamos en parte el refrito de Raw, pero cuando ya se terminó por hacer una división de marcas, SmackDown tuvo su propio roster y tuvo su propio público. En ese aspecto no hay ninguna queja, creo que ha funcionado bastante bien. Es verdad que las mujeres eran utilizadas como un acompañamiento para atraer al público ojo alegre, pero también teníamos a talento como la propia Trish Stratus y Lita que se hicieron icónicas y legendarias por sus combates. Por supuesto que tendríamos todo tipo de contiendas en bikini, con trajes sexualizantes para atraer al público masculino, pero el talento femenino existía. Y seamos claros, Eve Torres, Beth Phoenix nos sabían dar buenos combates, incluso Michelle McCool. Uno de mis combates favoritos femeninos de aquellas épocas fue el de 2011 Extreme Rules, Michelle McCool contra Layla, un enfrentamiento que honestamente me voló la cabeza, porque claro, teníamos en ese momento Layla había pasado a ser face, Michelle McCool seguía siendo ruda, pero se iba a marchar de la compañía y nos dieron un combate entre estas dos muy curioso, donde, al menos yo no recuerdo haberlo visto, Layla revirtió la cuenta de 3 luego de que Michelle McCool le aplicó su remate, y yo eso no lo había visto, me explotó la cabeza, me dejó flipando, sobrevivió y luego ella le aplicó el remate y terminó por ganar. Una cosa increíble, honestamente esa lucha me gustó. Es claro que la división femenina, o en ese momento divas nada más, eran utilizadas poco tiempo en televisión, no les daban muchas oportunidades de lucirse, pero había talento. Caitlyn posteriormente llegaría y otras mujeres que por supuesto daban lo mejor posible para, esporádicamente Melina, también Gail Kim, darnos combates interesantes. La incorporación de las 4 jinetas de mano de Stephanie McMahon serían un cambio, un antes y un después, lo nunca antes visto, el inicio de la revolución femenina. Aunque la realidad es que esto no es así. Tenemos que hablar definitivamente de AJ Lee, una mujer que sinceramente considero que ha revolucionado el wrestling femenino, al menos en la más grande compañía. Quizá no tenía el físico más voluptuoso a comparación de las otras divas, pero esto mismo le permitía a esta mujer hacer cosas increíbles. Muy ágil en el ring, muy entretenida de ver, soltando promos y con un personaje muy llamativo. Si no te lo has visto, en el año 2013 AJ Lee soltó una pipe-bomb que honestamente se volvió legendaria en mi opinión, ¿no? Soltando factos contra las divas que, en ese momento tenían un show llamado Total Divas. Ella está en la rampa, las demás mujeres en el ring y alrededor y se pone a decir acerca de su show, de cómo sexualizan el producto, de cómo se entregan sus físicos para tener oportunidades, o cómo otras pues tienen nepotismo como Natalia que está ahí por el apellido de su familia. Para mi gusto, AJ Lee se sentía como algo diferente, algo muy distinto a lo que habíamos visto y a lo que estábamos acostumbrados y honestamente eso fue increíble. Luego de un gran reinado con el campeonato de divas, hay que decirlo, esta mujer tendría su más icónica rivalidad contra Paige, una debutante en aquel momento llegando en 2014 a la compañía. O al main roster pues.
nos darían varios combates bastante buenos y llamativos, pero lo mejor era la historia que se manejaba ahí entre que una era fanática de la otra y no sé si era un amor lésbico. Pero al menos hacían interesante al campeonato de divas y honestamente, bueno, estas mujeres lo dieron todo. Finalmente nos transportamos a febrero del año 2015, cuando AJ Lee a través de las redes sociales se expresaría con una frase que revolucionaría todo. Give Divas a Chance, un hashtag que la verdad se popularizó bastante. Bueno, significa que le den una oportunidad a las divas. AJ Lee se expresó, el mundo entero le escuchó y entre ellas Stephanie McMahon, quien bueno, le comentó en redes sociales aplaudiendo su valentía y demás, más personas por supuesto apoyándola. Y se entiende, el producto de WWE en su mayoría siempre ha sido dirigido a un público masculino, por eso es que las mujeres se han utilizado como un recurso más, pero bueno, aún así el darles 2-3 minutos de lucha en un programa de 2 o 3 horas incluso, la verdad es que parecía insultante. Habían demostrado, como ya comentamos, diferentes mujeres que podían hacer cosas en el ring. Habíamos tenido ya luchas de mesas entre mujeres, hemos tenido combates bastante interesantes y bueno, tenían el potencial de darnos mucho más. Y es lo que pedía AJ Lee. Denles una oportunidad a las divas, dejen que se luzcan. Esto fue aprovechado en aquella época para una rivalidad que estaba latente contra las Bellas, que por supuesto se pronunciaban en contra diciendo que no, denles un descanso a las divas. Aunque bueno, en realidad no creo que ellas estuvieran en contra de apoyar a su género. La vistosidad y el interés por parte del público nos daría un combate en WrestleMania 31 en ese año 2015, por supuesto, un combate por equipos, donde las archienemigas hacían equipo contra las hermanas gemelas. El combate a simple vista parecería no ser la gran cosa, pero en realidad el trasfondo era más grande de lo que parecía. Y es que seamos claros, teníamos a las mujeres más interesantes de aquella época. AJ Lee y Paige, como digo, tenían la rivalidad más interesante, pero además eran quizás las estrellas femeninas más importantes del momento. Y por otro lado, las hermanas Bellas tenían nada más el título femenino de divas, o sea, el más importante. Y lo mejor es que nos dieron una lucha por equipos, haciendo algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados de que las mujeres tuvieran una lucha o fuera por el campeonato, o fuera una lucha de muchas contra muchas, o una batalla real donde se lucieran y aparecieran y ya. Aquí nos dieron un combate por equipos, con mujeres importantes, con una historia en el fondo, y lo mejor es que bueno, le estaban dando importancia a la rivalidad. Tú podrías ser o no fan de AJ Lee, probablemente ni siquiera la conozcas, pero esta mujer, en mi opinión, es la que comenzó la revolución femenina. Y pues sí, un par de meses después ya tendríamos a Stephanie McMahon trayéndonos a las caras de NXT, Charlotte, Becky, Sasha Banks y bueno, un año después Bayley. Por supuesto, no hay que quitar méritos, a partir de aquí para adelante las mujeres tuvieron más y más oportunidades, lucha de Money in the Bank femenino, un Royal Rumble, un Hell in a Cell femenino, lucha de mujer de hierro. Estipulación tras estipulación permitiéndoles a las mujeres lucirse y bueno, nos trae hasta la era moderna con cámaras de eliminación y locuras máximas que podemos estar o no conformes, pero amigos, mujeres han estelarizado ya WrestleMania, han tenido incluso los mejores combates de esas carteleras como en WrestleMania 39, el combate de Rhea Ripley y Charlotte Flair. ¡Buah! Es verdad que en la actualidad tampoco les dan mucho tiempo o no les dan tanta importancia, pero bueno, tenemos campeonatos femeninos mundiales para ambas marcas, ya no es solo uno. Tenemos títulos midcards que al menos les dan más oportunidades y los están tratando de hacer algo interesante. Hay títulos en parejas que sí, son una papa caliente y no se utilizan para nada y no proyectan a nadie, pero existen. Y podemos quejarnos de la forma en la que son producidos los combates o en la que se manejan las historias o el tiempo o demás, pero bueno, sea como sea, yo creo que estamos en el mejor momento de la época para la división femenina, ¿no? Hemos tenido años mejores, pero todo después de la llamada Revolución Femenina, que bueno, pronto nos estará dando el segundo evento Evolution, un evento exclusivo solo para mujeres, que en mi opinión no dudo que va a estar bastante genial. Talentazos como Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan que sabe dar buenos combates, Becky Lynch que te vende con un personaje, Lyra Valkyria que es genial, Io Sky, y bueno, hay demasiado talento que se me explota la cabeza. Naomi que puede no llamarte mucho la atención, pero tiene un personaje interesante, Jade Cargill que es una mujer que no es muy habilidosa en el ring, pero es bastante imponente, Nia Jax, la mujer destructiva, Bayley. Bueno, tiene unas... Quizá la revolución femenina no es un contraste de que antes todo era sexualizar mujeres sin darles oportunidades, sin que lucharan, y hoy por hoy las mujeres tienen todo, ¿no? Quizás no es tan blanco y negro, hay matices, hay grises, pero aún así, la verdad es que estamos en un buen momento para el wrestling femenino. Al menos esa es mi opinión. Te invito a que me digas la tuya y por supuesto te estaré leyendo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.